Bueno, muy buenas tardes. Hoy quiero hablarles acerca de cómo construir mapas mentales. La siguiente es una figura, es un esquema precisamente que representa un mapa mental. Y precisamente este mapa mental nos va a permitir conceptualizar y saber cómo se construye un mapa mental, identificar sus características, leyes, ventajas y las distintas aplicaciones que nos ofrecen los mapas mentales. Sin más preámbulo, vamos al concepto de lo que es un mapa mental. Entonces decimos que un mapa mental es una expresión del pensamiento irradiante y por tanto una función natural de la mente humana. Es una poderosa técnica gráfica que nos ofrece una llave maestra para acceder al potencial del cerebro. Este es el concepto que nos da Tony Buzan, el padre de los mapas mentales, en su libro El libro de los mapas mentales. Pero entonces hablamos aquí de un pensamiento irradiante. ¿Qué será un pensamiento irradiante? Entonces el pensamiento irradiante son aquellos procesos de pensamiento asociativos que proceden de un punto central o se conectan con él. Quiere decir, esos pensamientos que permiten hilar, unir conceptos uno con otro y permiten encontrar las relaciones que existen entre dichos conceptos. Ahí estaríamos haciendo uso del pensamiento irradiante. Volviendo entonces, ¿qué es un mapa mental? Entonces ya vemos, es una herramienta bastante poderosa que nos permite desarrollar nuestro potencial del cerebro. Pero entonces un mapa mental tiene unas características. ¿Cuáles son esas características? Primero, el asunto motivo de atención cristaliza en una imagen central. Quiere decir esto que el concepto que vamos a desarrollar dentro del mapa mental parte de una imagen central. De allí se van a irradiar una serie de ramas que van a unirse o asociarse con los demás conceptos o sus características. Nos damos cuenta los principales temas del asunto, o sea, lo que se relaciona con esa idea central, se irradian desde el centro en forma ramificada hacia los extremos o hacia afuera. Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea asociada. Los puntos de menor importancia también están representados como ramas adheridas a las ramas del nivel superior. Y las ramas forman una estructura nodal conectada. Esto lo vamos a ver en el mapa. Entonces notamos la idea central, pues son mapas mentales. La imagen, fíjense bien, coloqué un cerebro que está ejercitándose. Entonces los mapas mentales, esto me da la idea de que el mapa mental permite que ejercitemos nuestro cerebro. Estas las llamamos las ramas principales, las que son de mayor volumen. Las ramas secundarias son más delgadas y nos damos cuenta que son cada vez más pequeñas, o sea, es más pequeña la palabra, es decir, el tamaño de la palabra es más pequeño, lo cual quiere decir que se aleja un poco más del concepto central. En la medida que se van ramificando, si pudiésemos ver este mapa aquí, que está como ejemplo, las ramas alejadas pues son cada vez más pequeñas. Quiere decir que la relación es menos estrecha con la idea central. Muy bien, pero entonces para construir mapas mentales hay unas leyes que hay que tener muy en cuenta. Las técnicas, tener en cuenta las técnicas. Una es usar siempre una imagen central. Es importante ojalá utilizar un papel blanco en forma horizontal. ¿Blanco por qué? Pues porque el color va a resaltarse de una mejor manera. Usar imágenes en toda la extensión de tu mapa. Entre más imágenes y menos palabras, mucho mejor. Usar 3 o más colores por cada imagen central. Entonces, fijémonos que el color es fundamental porque esto permite que haya mayor memorización de la información. El cerebro va a permitir que con los colores pueda uno relacionar el concepto que quiero dar a entender. Usa la dimensión en las imágenes y alrededor de las palabras. O sea, ojalá, por ejemplo, en 3 dimensiones y podemos utilizar volumen, etc. Usa las sinestesias, es decir, la función de los sentidos físicos.
Nosotros podemos hacer un mapa mental en 3 dimensiones, podemos hacer un mapa mental con olores que se pueda tocar, que se pueda palpar. Entonces esto permite que todos los sentidos estén en funcionamiento, lo cual va a ocasionar que el cerebro esté más activo y permita que se grabe de mejor manera el mapa mental. Variar el tamaño de las letras, las líneas y las imágenes. Vuelvo y repito, entre más cercanas a la imagen central son más grandes las letras y más gruesas las líneas, y en la medida que se va alejando, pues estas se van haciendo cada vez más pequeñas y más delgadas las líneas. Organizar muy bien el espacio, esto es importantísimo. No podemos hacer una imagen grandísima en una hoja y las ramas que queden muy pequeñitas, y entonces se pierde en realidad la proporción del mapa. Es importante esa parte. Continuamos. Eso respecto a las técnicas. La asociación es fundamental, o sea, la conexión entre todas los conceptos o elementos que va a contener el mapa. Entonces, ¿cómo asociamos? Pues utilizamos flechas cuando se quieren establecer conexiones dentro del diseño ramificado y a través de él. Utilizar colores. Cada rama, es importante resaltar, cada rama tiene un color diferente. Y las subramas o ramas secundarias deben ser del mismo color que la rama primaria. Y utilizar códigos, ¿qué quiere decir? Pues símbolos, dibujos. Recordemos que una imagen vale más que 1000 palabras. Con una sola imagen podemos representar un concepto bastante amplio. Si nos damos cuenta respecto a eso de la asociación, aquí unimos, ¿sí?, con flechas. No siempre son flechas, podemos utilizar, como por ejemplo en el mapa que habíamos visto en las características, no son flechas sino especie de raíces, por decirlo así, muy parecido a unas raíces. Entonces, rayos, bueno, ustedes, la creatividad está en eso, precisamente, en que ustedes puedan generar un estilo, como lo vamos a ver más adelante. Debe haber claridad. En esto es importante expresarse con claridad, que el mapa no sea enredado, que cualquier persona que lo vea pueda entenderlo. No hay que usar más que una palabra clave por línea. Sobre cada línea debe ir una sola palabra. Escribir todas las palabras con letras de imprenta y tan rectas como sea posible. Claro, porque la letra script, pues muchas personas no la pueden leer, entonces eso va a generar dificultad para la lectura del mapa. Escribir palabras clave sobre, está resaltado precisamente porque es importante que sea sobre la línea, no dentro de las ramas, ¿sí?, sino sobre. La longitud de la línea debe ser igual a la longitud de la palabra. Une las líneas entre sí y las ramas mayores con la imagen central. Siempre debe haber conexión, no podemos dejar figuras o más bien imágenes sueltas ni palabras sueltas que no tengan ninguna conexión. Conecta las líneas con otras líneas. Volvemos a repetir esa parte. Las líneas centrales deben ser más gruesas y con forma orgánica. ¿Qué quiere decir forma orgánica? Pues puede ser gruesa, ojalá en 3 dimensiones, que parezca una raíz, por decirlo así. Entonces, no una línea simplemente, en lo posible que sea gruesa. Y que se vea cada vez que se va alejando de la imagen central, que se vea más delgada. Consigue que los límites se enlacen con la rama de la palabra clave. Haz las imágenes tan claras como te sea posible. Yo hice un mapa mental con Word y usando las imágenes prediseñadas y bueno, algunas imágenes de bajadas de internet. Mantén el papel dispuesto horizontalmente delante de ti, horizontalmente para el espacio. No significa que no se pueda tomar un mapa mental vertical. Sí se puede, pero ya debo tener un diseño predefinido para poder utilizar adecuadamente el espacio y que no nos quede amontonado. Muy bien. Siguiendo entonces con nuestras leyes, vemos que el estilo es fundamental. Cada persona va a desarrollar un estilo propio. Cada persona desarrollará un estilo propio. Si nos damos cuenta con respecto a la claridad, las palabras, la longitud de la palabra debe ser igual a la longitud de la línea, ¿sí? Entonces eso es, y todo está en letra imprenta. Bueno, ahora sí con el estilo. Hay que desarrollar un estilo personal. O sea, no podemos, o sea, lo importante de esto no es copiar, sino ojalá pues mirar a ver qué puedo inventarme, qué puedo crear yo
para hacer mis propios mapas mentales. Entonces nuestros mapas mentales deberían reflejar las redes de comunicación y las pautas de pensamiento características de cada uno y de su cerebro. Cada uno de nosotros tenemos un cerebro muy particular, sí, tiene muchas habilidades que estamos desperdiciando en muchos casos, entonces este es el momento de poder hacer uso de ellas. Y cuanto más se cumpla esto, más capaz será el cerebro de identificarse con esas habilidades que tenemos. Bueno, pero entonces, esta es una herramienta relativamente nueva, los mapas mentales, eh, de manera formal, porque si decimos, por ejemplo, Leonardo da Vinci utilizaba todas sus anotaciones, eran con base en mapas mentales, ¿sí? Entonces, es una herramienta que permite simplificar muchas cosas y permite que el cerebro potencie y desarrolle sus dos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho. El izquierdo en la parte lógica y el derecho en la parte creativa. Entonces vamos a ver algunas de esas ventajas. Entonces, en cuanto a las habilidades que desarrolla, los mapas mentales movilizan toda la gama de habilidades corticales, incluyendo la palabra, la imagen, el número, la lógica, el ritmo, el color y percepción espacial en una técnica única y especialmente poderosa. Entonces, todo esto, el mapa mental permite que se desarrolle y que pongamos en funcionamiento todas esas habilidades. Pero dentro de estas hay otras ventajas, además de la que vimos anteriormente. Y una es, primero, que ahorramos tiempo al anotar solamente palabras e imágenes, ¿sí? Entonces, y palabras clave, no son cualquier palabra, tenemos que pensar, relacionar lo que quiero representar en el mapa, de verdad debe estar relacionado con el concepto que quiero mostrar. Al revisar las notas del mapa mental y al no tener que buscar las palabras clave entre una serie innecesaria. Sí, si tenemos un párrafo, no es necesario escribir todo el párrafo en el mapa, sino con una palabra clave que inmediatamente me va a llevar a la idea central de ese párrafo. ¿Qué sirve? ¿Para qué más sirve? Nos aumenta mucho la concentración en los problemas reales. O sea, no nos distraemos con otros elementos, sino específicamente con el punto central, el problema real. Las palabras clave esenciales se hacen más fáciles de discernir, ¿sí? Y además las palabras clave esenciales se yuxtaponen en el tiempo y en el espacio. ¿Qué significa? Que esas palabras las vamos a recordar en todo momento, con mucha facilidad, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Pues mejora nuestra creatividad y permite que recordemos las cosas con mayor facilidad. Bueno, otras ventajas. Se establecen asociaciones claras y apropiadas entre las palabras clave. Al cerebro se le hace más fácil aceptar y recordar los mapas mentales, visualmente estimulantes, mucho color, y multidimensionales, lo que decíamos. Es mucho más fácil recordar eso que las notas lineales monótonas y aburridas. Un párrafo, no lo vamos a recordar con la mayor facilidad, en cambio si tenemos el mapa mental, lo podemos hacer. En la cartografía mental, que es, por decirlo así, el nombre que le damos a la construcción de mapas mentales, se está continuamente haciendo nuevos descubrimientos y nuevas maneras de ver y aprender. Esto constituye un estímulo para el flujo continuo del pensamiento. Otras ventajas. Un mapa mental funciona en armonía con el deseo de totalidad natural y propio del cerebro, lo que renueva nuestro normal deseo de aprender. Al utilizar constantemente todas sus habilidades corticales, el cerebro está cada vez más alerta y receptivo y confía más en sus capacidades. Generan una energía mental que aumenta a medida que el cartógrafo mental, quien construye el mapa mental, se aproxima a su objetivo. Además, permite que el cartógrafo mental visualice al mismo tiempo la multitud de elementos, con lo cual se incrementa la probabilidad de asociación creativa e integradora. Entonces, en un solo mapa mental podemos integrar muchos conceptos. Bien, esas son, entre muchas otras, las ventajas que nos puede brindar el elaborar mapas mentales. Pero entonces también tenemos unas aplicaciones, y muchas aplicaciones. Las tenemos en lo personal, en lo familiar, en la educación, en nuestra profesión. Entonces vemos que en el ámbito personal
Lo utilizamos en nuestro autoanálisis, en la resolución de problemas de nuestra cotidianidad, en la elaboración de agendas, en la planificación familiar. Quiero hacer un paseo, bueno, vamos a dar ideas, hagamos un mapa mental para poder dar un brainstorming, que es simplemente una tormenta de ideas que me van a permitir construir mi mapa y pues ser más organizados. En el ámbito educacional es muy importante, y para aquellos que somos maestros y aquellos que se están formando como maestros, esta herramienta es fundamental. Pueden hacer uso de ella. ¿Por qué? Porque desarrolla el pensamiento. Nos sirve para preparar nuestros exámenes, una prueba a partir de un mapa mental, o para presentar o desarrollar proyectos e informes, entre otros. En la enseñanza, como profesores también, desarrollo la creatividad en mis estudiantes. Puedo hacer mis exámenes, puedo planificar las clases, etcétera. Y en nuestra profesión, pues, si queremos en una reunión tenemos que presentar algunas diapositivas, tenemos que presentar algún informe, entonces tenemos la posibilidad de presentar esto como lo estoy haciendo hoy en un mapa mental. Conferencias, planificación de proyectos, la elección de carrera, entre otras. Entonces vemos que estas son algunas de las muchas y tantas aplicaciones que tienen los mapas mentales. Con esto finalizamos. Espero pues que pongamos en práctica nuestra creatividad, empecemos a construir mapas mentales para muchas cosas que podemos hacer y que lo apliquemos como maestros, quienes somos maestros, lo apliquemos con nuestros estudiantes. Es una herramienta fundamental, lo digo porque yo lo he aplicado y en realidad permite que mis estudiantes desarrollen muchas habilidades. Les agradezco.